Buenas tardes, pues. A ver, vamos a ver. Admitir a todos. Admitir. Vamos a ver. A ver, mientras llegan más, déjenme ver qué dice aquí. Buenas tardes, profe. Mm, Problemas. Le pregunto. Muy bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, David. A ver, estoy contestando mensajes de sus compañeros mientras llegan los demás, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice. Aquí están los trabajos. Ok, muy bien. Trabajos atrasados. Y para acá. Admitir. Estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo para aprovechar porque muchas veces ni tiempo tengo de nada. Ahí les voy, no estoy esperando que lleguen un poquito más alumnos, ya comenzamos. Porque siempre llegan en los primeros 5 minutos. A ver. ah, no. Bueno, ya los demás los contesto después porque parece que mandaron audios y mandaron unas cosas. Admitir. Esto ya. UDO ya. Muy bien. Listo. Admitir a todos. Y compartir pantalla. Muy bien. Entonces quita de aquí. Y tenemos páginas 52 y 53, plebes. El tema que tenemos aquí es 3.4 Cooking Time, ¿no? 3.4 hora de cocinar u hora de guisar, como decimos nosotros aquí en México, ¿no? Casi nadie dice cocinar, todo el mundo dice guisar. Entonces tenemos aquí parte 1, siempre es que es el eje principal de todo, one grammar, 1 gramática, y el tema que tenemos aquí es present progressive, interrogative, yes, no answers. Está medio largo el temita aquí pero pues prácticamente ¿qué nos quiere decir? Perdón. Nos dice que vamos a ver el presente continuo, que le digo yo que es lo mismo que progresivo, en su forma interrogativa y cómo se responde. Básicamente eso dice, ¿no? Presente continuo, interrogativo. Respuesta sí o no. Entonces, está muy sencillo. Dice aquí, según esto, yo te lo voy a explicar con mis propias palabras de la forma más entendible posible, ¿no? Dice, to ask questions using present progressive, we use the following. Para hacer preguntas utilizando el presente progresivo o presente continuo. Yo le suelo decir continuo, ya les he explicado en alguna ocasión, porque el pasado en esa forma se llama pasado continuo. Y decirle presente progresivo, algo que bien se le puede haber hecho presente continuo, como que genera medio confusión, entonces es más fácil decirle continuos a los dos. ¿Por qué? Porque es lo mismo, nada más cambia una forma el verbo be de presente a pasado, ¿no? Es casi igual a estructura. Entonces, we use the following, utilizamos lo siguiente. Dice verb to be, verbo to be, obviamente en presente, porque estamos hablando de presente continuo. Y sus tres formas del verbo be en presente son el am, el is y el are. Ahorita vamos a ver cuándo usar una u otra, ¿no? Sujeto, verbo con terminación ing, muy importante, que es el verbo en modo continuo, más el predicado, más el signo de interrogación. Primero que nada, estas tres cosas aquí, el am, el is y el are. Esas tres formas, plebes, no son las únicas que tiene el verbo be. Y todo el mundo dice, los profes de inglés todo el tiempo están que con el verbo be va en pericos, siempre está repetido lo mismo. Pues a lo mejor sí. Y sí, a lo mejor sí parecemos pericos. A ver, se me echó el trago de agua porque ya no aguantaba la garganta, pero sí parecemos pericos a veces. Repetido lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por esta sencilla razón. En español, el equivalente del verbo be es el verbo ser y el verbo estar, los dos. Buenas tardes, su coopera. Buenas tardes, Wendy. Entonces, ahí lo que es los verbos ser o estar son auxiliares.
casi siempre, obviamente, pues sí, yo soy fulanito de tal para funcionar como verbo principal, ¿no? Pero cuando decimos yo estoy comiendo, este, ahí el estoy, que es una forma del estar conjugada, está fungiendo como auxiliar del verbo comer y lo está haciendo modo presente continuo. Qué interesante, ¿no? Que la estructura gramatical del modo continuo, el español y el inglés son tan parecidas, casi iguales. Pues debido a eso es muy fácil aprenderse estas oraciones, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, les decía, estas tres formas son las formas en presente del verbo be, ¿no? Tres de presente, hay dos de pasado, una en modo infinitivo y una en participio. Entonces, am, is, are, was, were, be, been y el modo continuo, el being. Híjole, ¿cuántas formas tiene el verbo ese? Entonces, bueno, así se compara. Buenas tardes, Lucía, buenas tardes, Carla. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho formas. Profe, van a decir, pero en español los verbos tienen muchas más formas. ¿Por qué? Porque se conjuga el verbo como tal para cualquier ocasión. Por ejemplo, comer, comiendo, comiste, comeremos, comerán, comeréis, comisteis, etcétera, 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 ¿no? Un largo etcétera. Debido a esa conjugación de los verbos, de que los verbos cambian de una forma u otra, dependiendo cuál sea el sujeto y el tiempo, es sumamente difícil aprender el español para una persona que no lo haya aprendido como nativa, de forma nativa, perdón. Y para nosotros aprender inglés, pues suponiendo que les interese, porque si no quieren, a fuerzas ni a los calcetines, dice un dicho. Y es cierto eso, si a ustedes no les interesa, no lo van a aprender. Si les gusta, o sí, no les den clases de inglés nunca en la vida. A mí nunca me dieron clases de inglés que sirvieran, la verdad. En mis tiempos las clases de inglés eran de Chicken y Yellow y de los números del 1 al 10 y era todo. En la primaria creo que ni lo llevábamos, si lo llevábamos estaba muy escueto, ya no me acuerdo. Fíjese, no me acuerdo siquiera si llevábamos inglés, ya sabrán si estaba completo el programa. Ya cuando entré a la prepa ya medio se empezó a ver ahí en el COBAES, pero la verdad la maestra que daba inglés como que no la armaba. Y lo siento por la maestra, pero la verdad. A mí sí me gusta y se lucía muy bien, entonces sí lo va a aprender lo que a uno aprende lo que le gusta. Si a alguien le gusta guisar, va a aprender a guisar. Si a alguien le gusta arreglar los carros o las motos, va a aprender eso. Si a usted les gusta su carrera, dígase gastronomía, civil, psicología, enfermería, ciencias biomédicas, terapia física, informática, licenciado en sistemas, programador, lo que ustedes quieran estudiar, si les gusta, lo van a aprender bien. Si aprenden algo que no les gusta, a lo mejor no lo aprenden tan bien, ¿no? Por eso el dicho de hace más el que quiere que el que puede. Entonces, este verbo de inglés es el verbo más complejo, volviendo al tema. ¿Por qué? Porque la mayoría de los verbos, si tomamos un verbo común y corriente, por ejemplo, eat, que es un modo en presente y en infinitivo, y aparte es su, digámosle, bueno, no, vamos a decir nada más presente e infinitivo para no meternos mucho en, en dimes y diretes. Está el eat, está el ate, que es el pasado, está el eating, que es el comiendo, y está el eaten, que es el comido. Una, dos, tres, cuatro, son sus cuatro formas. Profe, si estas son, van a decir presente, estas son pasado, este es infinitivo, este es su participio y este es continuo, ¿dónde quedó el futuro? El futuro en inglés desafortunadamente no existe, aunque suene muy deprimente. Para hacer que algo sea futuro, un verbo sea futuro, por lo menos en los verbos no existe el futuro. Para poder que una oración sea a futuro, tienen que agregarle el going to más el verbo. Y si quieren un futuro imperativo, van a agregarle will más el verbo. Entonces, un verbo normal tiene cuatro formas, a veces tiene tres nomás. ¿Por qué tiene tres nomás a veces? Porque a veces que el pasado y el participio son el mismo. Entonces, tres o cuatro formas casi todos los verbos. El be tiene ocho, canijo, el doble. Entonces, aguas con ese, ¿no? Entonces voy a borrar este ejemplo y vamos a volver al tema. Se me olvidó algo muy importante. Voy a borrar aquí ya. ¿Cuándo se usa cada uno de estos? ¿Cuándo se usa am, cuándo se usa is y cuándo se usa are? ¿Quién sabe cuándo usa uno u otro? Puede saber. Eso se Ah, cambia.
¿Cómo, perdón? Sí, a ver, según yo, am es en primera persona, Ujú. is es en singular y are en plural. Perfectamente bien contestado, Lucía. Ya se lo sabe. Muy bien. El am nada más es para primera persona, como dijo Lucía, y la primera persona en inglés es el I, como del ay, Ujú. cómo me duele del vale, que en español es el yo o primera persona. Y es la primera persona singular porque canijo, existe primera persona plural. Ay, profe, ¿cuál es la primera persona plural? Van a decir el nosotros, plebes. En inglés el we. En we. Existe y mucha gente no lo sabe eso. Mucha gente desafortunadamente le pasó de noche la materia español, tuvieron mal maestro o no iba al maestro o de plano no había maestro. Sí pasa eso, play. Yo no tuve el maestro de física en toda la prepa. Y ahí me tienen que varias cosas de física no las sé. Después aprendí y varias aprendí por mi cuenta, pero pues híjole, sí te atrasa que no tengas maestro o que tengas un mal maestro, eso sí te atrasa también. Entonces, volviendo al tema, el is es para los sujetos singulares. Obviamente que no sea el yo. Para todo sujeto que sea singular, y singular que es uno solo. El perro, el gato, la gallina, el abanico, la mesa, la mochila, la botella, la máquina de coser, lo que ustedes quieran. Pero si dijéramos, en vez de esos en singular, si dijéramos los perros, los gatos, las gallinas, los botes, los abanicos, las computadoras, las máquinas de coser, o por ejemplo María y Pedro, o Torcuato y Capuleto, puros nombres perrones, ¿no? O Torcuato, Capuleto y Benvolio, con que sean Sí. dos o más, o se sobreentienda que son más de dos, pero más de uno, o sea, dos o más, ya automáticamente lleva el AR para Ar. los plurales, plebes. Entonces, el AM nada más va con el yo. Is singular, AR plural. Así de fácil y así de sencillo. Y vamos a continuar. A ver, aquí no, aquí sí. Entonces, aquí vienen unos ejemplos. Dice, la estructura siempre es primero el verbo be cuando sean preguntas, luego el sujeto. En la estructura de oraciones o aseveraciones, ya sea una aseveración positiva o una negativa, que sería una negación, ahí ya no sería una aseveración. Entonces, cuando tengan oraciones que no sean preguntas, que sean aseveraciones o negaciones, va a ir siempre primero el sujeto y luego el verbo be. Aguas porque en las preguntas es al revés. Se cambian esos dos, se ponen patas para arriba, entonces va primero el verbo be y luego el sujeto, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. A ver, yo solo conocía el am, dice Luisa, y sí me gusta muchísimo, muy bien el idioma. A mí sí me gusta, es muy bien, perfecto. Qué bueno que les guste el idioma, ¿no? Ya luego, ya que aprenden inglés, aprenden un tercer idioma si pueden, pues está recomendado. ¿Por qué? Porque primero que nada, así te hacen menos, no te hacen menos tan fácil. Y aparte, pues a pantalla más se ve más perrón, ¿no? Que no, sí, el ingeniero fulano de tal, pues sabe franchute, aunque nomás se puede decir uy, ¿no? Pero pues a pantalla de todas formas, ¿no? Decía un señor de Prefiero el Guamuchil, italiano. ¿cómo dice Lucía? Me gustaría más el italiano porque es más parecido al español. El italiano y el español y el francés y el portugués y el catalán y toda la bola de idiomas esos que se parecen tienen de origen el latín, por eso se parecen varios. Y el inglés, el holandés, el alemán, el noruego, el finlandés, el sueco, etcétera, tienen de origen el alemánico antiguo. Por eso son parecidos esos idiomas entre ellos. Y el de nosotros es parecido, por ejemplo, si nosotros oímos hablar un portugués, se oye como un español mocho. ¿Por qué? Porque es la misma lengua origen. Y si se fijan en el mapa de Europa, está España aquí. Vamos a suponer que mi mano es España. Bueno, en su computadora va a ver al revés a lo mejor. Vamos a suponer que estamos en España y esta sea Portugal, ¿no? Entonces, aquí Portugal viene estando rodeado por puro mar y nada más colinda con España en lo que es geográficamente, ¿no? Entonces, técnicamente, sí, el portugués es una versión mocha del español. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que eran los españoles de aquel tiempo primitivo, vamos a decirle, no sé cómo se llaman las tribus que habitaban en España, la verdad. Porque me sé, por ejemplo, las de Francia, que son los galos, las de los alemanes, que había cuatro, que eran los arios, los bávaros, los teutones, los germanos. Los de Inglaterra eran los anglos, pero de ahí no me lo sé, de los de España ni los de Portugal. Pero el chiste es que como en algún momento los españoles primitivos emigraron,
se fueron para allá, para Portugal, se aislaron, crearon su propio imperio o reino o ciudades-estado, no sé qué han creado esos canijos, no me sé la historia de España. Y por obvias razones con el aislamiento, pues se deformó el lenguaje, como suele pasar. Por ejemplo, aquí en el español de México no es el mismo que el español de España, ni el español de Argentina, ni el español de Perú, ni los españoles de allá de otras partes, ni el de Cuba, ni nada. De verdad se nota en nuestro acento y en palabras que decimos que a lo mejor no dicen en otra parte. Y en Sinaloa es muy notorio nuestra forma de hablar porque utilizamos muchas palabras que a lo mejor para allá, para el sur o el centro, no se usan. Y somos muy malos para hablar. Por ejemplo, la palabra cachora, que si tú dices cachora a un chilango no te va a entender qué es. Y aquí nosotros todo el mundo sabe que es una cachora. Entonces, eso es las peculiaridades de los idiomas. Se van aislando con el tiempo y van cambiando. Entonces, ahí fue tanto el cambio que se deformó y quedó como un español mocho, que es el portugués que conocemos, ¿no? Entonces, volviendo al tema, les decía, verbo be, luego el sujeto, al revés de la aseveración o negación, luego el verbo con terminación ing. Acuérdense que las terminaciones ing, a veces hay que repetir consonante, a veces hay que quitar la e cuando termina en e, y a veces hay que hacer unos cambios medio raros. Por ejemplo, los que terminan en ie. Eso ya lo vimos en una ocasión, ¿no? Ya lo vimos en la clase anterior. Predicado más el signo de interrogación, muy importante el signo de interrogación. Acuérdense, nada más se cierra la interrogación, en inglés no se abre. En cada idioma es distinto esto de los signos de puntuación. Nosotros sí abrimos y cerramos exclamación y la cerramos y ellos nada más cierran. Se sobreentienden, ¿no? Algunas cosas sí obviamente quedan sujetas a interpretación, pero pues así es el idioma, no le podemos hacer mucho. Por ejemplo, nosotros los puntos los compartimos, los puntos van abajo de la palabra, y a la derecha, ¿no? Si tú te vas, por ejemplo, con los chinos o con los japos, los puntos de ellos no van, sí van a la derecha de la última palabra, pero no van abajo, van en el puro medio del renglón y están bien gordos esos puntos, se notan machín. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque ellos escribían con pinceles antes, acuérdense, unos pinceles así gordos con tinta, en vez de usar pluma como se usaba, por ejemplo, acá en Occidente, vamos a decir, como la Universidad de Occidente, ¿no? Entonces, de nuevo, otra vez, verbo be que corresponde a sujeto, verbo con terminación ing, predicado y signo de interrogación. Entonces, aquí, por ejemplo, is alondra. ¿Por qué le pusimos is? Porque alondra es singular. Nada más hay una alondra, no hay dos alondras, no hay tres alondras, no hay cuatro alondras, es una sola. Está alondra cocinando la cena o guisando la cena. Is alondra cooking dinner. Y le pueden contestar, ahí les va la manera de contestar ahorita antes que prosiga. Con sí, obviamente, es el yes y con no el no. No tiene problema el no porque es igual en varios idiomas. Curiosamente, el alemán el no es no, es nein. Y en ruso es niet. Cambia, ¿no? En japonés es ie y en los otros idiomas quién sabe qué será. Entonces, sí, she is, yes, she is. ¿Por qué no le pusieron alondra is? Se puede ponerle yes, alondra is o no, alondra isn't. Pueden repetir el sujeto, pero si no les da la gana, pueden poner su equivalente en pronombre personal. El pronombre personal para femenino singular, pues es ella, en inglés un she. Si en vez de alondra hubiera sido, decía un compañero, hubiera sido alondro, si dijera alondro, o si dijera otro nombre, por ejemplo, Pepe o José o Mario o quien sea, su equivalente de singular masculino es el he, el pronombre, él. Si él lo está haciendo o no, él no lo está haciendo. Aquí la pregunta que sigue dice, ¿Are Marisol and Robert eating fruit? Le pusimos are porque están Marisol y Robert. Hay dos, ya automáticamente es plural, los plurales llevan are. Están la Marisol y el Roberto. Nosotros le agregamos, chequen esto en el español de Sinaloa, mal hecho, mal hablado. Les agregamos un artículo a los nombres propios. La Marisol y el Roberto decimos, en vez de decir están Marisol y Roberto, están la Marisol y el Roberto decimos. Así hablamos, no se habla así para allá, para otras partes. Por eso a veces es muy confuso. Decía alguien en algún momento que aquí en Sinaloa no hablamos ni siquiera español, hablamos una variante del español que se llama Romance de Castilla. Estamos incivilizados, decía el señor un señor tapatío que escribió un libro
que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el libro, pero por ahí lo tengo, un libro sobre el idioma de aquí de Sinaloa. Entonces, y ahí viene mencionadas varias cosas interesantes, ¿no? Vienen varios vocablos de ahí que nada más se usan aquí. Entonces, están, ¿por qué? Porque es plural, dijimos, Marisol y Roberto comiendo fruta, ¿no? Ahí les podríamos contestar, yes, Marisol and Roberto are en vez de is o aren't en vez de isn't. Are eating fruit o aren't eating fruit. Ojo, ahí voy con otro tema. ¿Dónde está mi pizarrón? Aquí está. Hay formas negativas de estas que obviamente se usan cuando tengan respuestas negativas. Para las formas negativas, las voy a poner de rojo porque por rojo negativo, ¿se entiende? El is not, que es su forma completa, contrae a isn't. Ambas son correctas. De hecho, cuando te dicen is not, en vez de isn't, es como más ímpetu, como para darle más realce, como decir no, así, con modo, con una forma más imperativa. No es lo mismo imperativo que hiperactivo, ¿eh? Aguas, porque muchos dicen, es que mi niño es imperativo. Dicen, no es imperativo, señora, es hiperactivo. Que usted no sepa pronunciar es otra cosa. Entonces, el are not pasa a aren't. Y peculiaridad del idioma, el am not no tiene am, no, no, ¿verdad? No se puede, porque si le tratáramos de contraer, am, no, como que no checa, no queda bien. Am, no, ¿verdad? Entonces, normalmente en en un idioma, en cualquier idioma, tienen sus reglas, ¿no? Y tienen su manera de hablar y tienen sus palabras. Si algo se ve raro para las personas que hablan ese idioma, por lo general está mal. Si nosotros aprendemos inglés, vamos a ver que ese I'm not como que está mal. Ya desde que lo ves, ya dices, no tiene sentido eso, güey. Son muchas consonantes juntas, no hay más que una vocal. Entonces, no checa, no procede, no tiene forma contraída el I'm not. Curiosamente, ahí les va lo que es estos, las formas del verbo be en presente pueden contraer hacia el nat, obviamente el amna no contrae hacia el nat, pero también pueden contraer hacia un pronombre si antes de ellos hay un pronombre. Entonces, para responder las preguntas, por ejemplo, si nosotros dijéramos la forma completa he's not, por ejemplo, puedes contestar con he's not también o he isn't. Las tres son correctas. Si se fijan, el is aquí no está contraído, aquí está contraído para acá y aquí está contraído para acá. Y el aren't es lo mismo. Si, por ejemplo, tuviéramos, voy a ponerlo de rosa porque rosa es el color más perrón. We are not, por ejemplo, nosotros no estamos. Puede ser we are not o we aren't. ¿Qué caray? Entonces, este no está contraído para nada, está completo. Este está contraído hacia el pronombre y este está contraído hacia el not. Yo siempre digo aguas porque es muy variado a veces el inglés con ciertas cosas, ¿eh? Las tres son correctas. Y aquí todo lo que les estoy poniendo yo es correcto aquí. Si algo no procede o no existe, se los borro para que no quede ahí confundiendo. Nada más lo pongo mientras explico, ¿no? Entonces, volviendo otra vez al tema, tenemos que sabernos todo eso, pues, todo lo que puedan saber, mejor, ¿no? Esas son las formas para contestar. Y aquí no viene pregunta con am, pero aquí viene otra con are. Are you following the recipe? ¿Estás siguiendo la receta? Entonces, ahí les va. Ojo con el you también. Y lo he dicho muchas veces ya anteriormente. ¿Qué significa el you? Para empezar, el pronombre you. ¿Qué significará? Tú, ustedes. Exactamente, pero lo contestó justo cuando estaba echando el traguito de coca, ¿no? No me ha pagado ni un 5 la mendiga coca por hacer propaganda. No, no es cierto. Entonces, el, el you significa, como dice Lucía, significa tú. ¿Cómo dice Luisa? Perdón. Bueno, como les digo,
El you, nos decía Lucía, significa tú o usted o ustedes, también nos dice Patti aquí por el chat. Gracias, Patti. Entonces, puedes significar las tres cosas. Y aquí me dice your es ustedes, dice Luisa, tú, ustedes. El your es otra cosa. El your significa, ahí les va otra peculiaridad de los idiomas, pero esta vez es del español. Chequen esto. Voy a tener que borrar, ¿eh? Ahí va, Yours, voy a borrar. tuyo. Qué fácil se borra la computadora, ¿no? Ujú. Está el you, el your y el your. Como les digo, este último es una forma contraída del you are. Y este es el pronombre, este es el posesivo. Aguas en español. Este vendría siendo el tú con acento. Ahí tú con acento es tú sin acento. Y este vendría siendo un tú sin acento o un su, si estuviéramos hablando de usted. Tú, por ejemplo, tú fuiste el que se comió el pastel y aquí por ejemplo, sería tu pastel o su pastel. Pastel de él o de ella o de ellos, ¿no? Este indica propiedad, este es pronombre. Entonces, pronombre posesivo. Posesivo indica propiedad. Pronombre es sujeto o puede usarse como sujeto. Qué friega, ¿verdad? Entonces, en español, ese acentito la riega, aguas con el acentito, como en el él y él. ¿Cuál es la diferencia entre él y él? Con acento y sin acento. ¿Quién nos dice? Gracias por acá, me lo da, profe. Ah, muy bien, no se preocupe, pero ese paso estamos. ¿Cuál es la diferencia entre él y él? Con acento y sin acento. Nadie. El sin acento puede ser, por ejemplo, el vaso. Y Ujú. él con acento es la persona. Muy bien. Perfectamente bien contestado, Wendy. El sin acento es lo que se conoce como artículo definido masculino singular. Qué nombre. Artículo definido, díganlo, ¿no? Porque hay artículos indefinidos también. Los artículos definidos son esta, estos, así. Entonces, artículo definido para decir, por ejemplo, como dice Lucía, Wendy, perdón, el vaso, el refresco, el mouse, el teléfono, etcétera. Y él obviamente es pronombre, por ejemplo, ¿de quién es la mochila? Es de él. Del contraemos muchas veces, ¿no? No se puede contraer, el del, curiosamente, no puede contraer el él, valga la redundancia, con acento, nada más el sin acento. Por ejemplo, él fue el que ganó el premio, por ejemplo, o él fue quien invitó a fulanito a comer a su casa. Cosas así, pues. Este es sujeto, que es el pronombre personal, el equivalente del he, y este vendría a ser el equivalente del de en inglés. Entonces, está interesante. Es la persona, él, un objeto, dice Patty. Más o menos, está medio extraño eso. Necesitan haberlo tenido desde base eso, si no, pues practíquenlo porque sí es necesario saber hacer todo eso. Y aguas también porque hay por qué y por qué. Hay uno separado, otro junto y uno con acento. Qué friega, Profe, ¿verdad? El español. Entonces, volviendo al tema. Si nosotros quisiéramos hacer una pregunta con el am, casi siempre las preguntas de am son monólogos internos. ¿Por qué? Porque se están preguntando desde una perspectiva del yo hacia el yo. Entonces, ahí les va. Si quisiéramos hacer una pregunta con am, Lucía está levantando la mano. A ver qué pasó, Lucía. es que me quedé con una duda. A ver. Cuando pone usted el you en sus diferentes formas, Ujú. el yours es ya un verbo tuyo, suyo. Cuando yours, ¿verdad? Así. Sí, yours. Yours es para decir tuyo o suyo. Es otro posesivo también. Tuyo, suyo, sí. Por eso se me vino a la mente. No cabe ahí en la explicación de ahorita entonces, la que dio. Pudiera caber en el hecho de que pudiéramos decir, por ejemplo, this is yours, por ejemplo. Esto es tuyo o esto es suyo. Nada más ahí en esos casos se suele usar el yours. Por lo Ok, general, para otro tipo de oraciones, para posesivos normales, digámosle, de diario, no. Nada más es su uso para indicar esto es tuyo o esto es suyo, o aquello es tuyo o aquello es suyo. Nada más en ese ok. tipo de oraciones. Es muy reducido su uso, pero existe. Qué bueno que lo menciona, ¿eh? Gracias, sí, gracias. Ándale. Se me olvida mencionarlo porque como se usa tan poquito, se me va, la verdad.
pero existe, pues. Entonces hay unas oraciones medio raras también que igual con una estructura que casi nunca en la vida van a ver. Por ejemplo, preguntas negativas. Ahorita voy a ver una pregunta negativa para que vean que casi nunca se usa esa estructura. Por ejemplo, am I going to study math? Vamos a poner una pregunta interna para mí mismo. Voy yo a estudiar matemáticas, voy a estudiar matemáticas. O sea, yo me quiero dedicar a algo de matemáticas, ser matemático profesional en el futuro. Es algo que uno se puede reflexionar. Y dice, a ver, si me puedo estudiar matemáticas, para empezar, no sé ni sumar bien. Segunda, el profe ya me trae de bajada. Tercera, no hay donde estudiar. No, es bueno estar estudiando matemáticas. Entonces se contesta uno a sí mismo. Entonces sería I am not, por ejemplo. O no, I'm not. Hay varias maneras de responder, ¿eh? Pueden responder nomás no, o sí. Pero esta es la forma más común y la que todos los libros manejan. Entonces, esas son preguntas como monólogo interno, ¿no? Y hay preguntas negativas. Ahí les va. Pregunta negativa, pues, no pregunta normal, pregunta negativa. Háganme el favor. Vamos a ver. Aren't you going to eat that cake? No ocupo, vamos a hacerlo más para acá el límite. Ahí está. ¿No vas a comerte ese pastel? Híjole. Es pregunta negativa. No está con la estructura, ahorita que estoy manejando de lo que es el presente continuo. Esta tampoco está presente continuo, pero igual es para que sepan que existe la pregunta con monólogo interno, o sea, con am. Por ejemplo, am I studying math? Estoy estudiando matemáticas, sería su modo, presente continuo. Aquí lo puse en futuro, se me fue, perdón. Entonces, aquí igual, aren't you going to eat that cake? No vas a comerte ese pastel. Igual puede haber sido, no vas a estarte comiendo ese pastel para que hubiera sido más complicada la estructura. Preguntas, preguntas negativas, aseveraciones y negaciones. Hay 4 formas de lo que son los modos de las oraciones, voy a decir. Positiva, negativa y pregunta positiva y pregunta negativa. La pregunta negativa es muy raro que la vean en un libro, casi nunca se ve. Así el grado de que nunca en la vida he visto un libro que la mencione. Casi siempre esas menciones son en artículos especializados sobre el idioma o en internet, por ahí llegan a estar flotando a veces, donde se estudia el inglés, obviamente también. Entonces, volviendo ya al tema, ya cerramos aquí lo que es la parte de la gramática, se me fue casi toda la clase. Entonces, answer the following questions, responde las siguientes preguntas. Y bien, aquí unas preguntas para que ustedes las reflexionen y las vean según lo que está pasando aquí en la imagen. Entonces, las van a contestar. Por ejemplo, aquí nos pregunta, ¿Are you cutting the onion? ¿Estás cortando la cebolla? Le pregunta este güey. No, güey, que estoy cortando una papa, ¿qué no me ves? Pues obviamente, pues ustedes contestan si sí o si no, de la forma correcta según esta estructura, ¿no? ¿Para qué? Para que vean cómo se hace, para que lo practiquen. La 2 dice, ¿Are they cooking? ¿Están ellos guisando? ¿Están guisando? Pues sí, que no se ve ahí, obvio que están guisando, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces le contestarían, sí están guisando o no, no están guisando. Is Lola preparing a cake? Lola está preparando un pastel. Si está preparando un pastel, no está preparando un pastel. Ustedes saben, contéstenle ahí como sea correcto, ¿no? Entonces, vamos con la que sigue. Is he baking a cake? Él está horneando un pastel. A no ser que lo esté horneando en un horno virtual ahí en la computadora, ¿verdad? Y la última, is Gloria buying vegetables? ¿Está Gloria comprando verduras? ¿Sí o no? Entonces vamos a ver los vocabularios de forma rápida porque ya no voy a alcanzar a ver otra página, pero mejor anotaré en su lugar. Vamos a ver muy rápido, me quedan 5 minutos y cacho. Vocabulary, vocabulario recipes, vocabulario recetas. Listen to the words and repeat them. Escucha las palabras y repítelas. Primera palabra, cookbook. El cookbook suena como trabalengua, cookbook. Cookbook es el libro de cocina o el recetario que diríamos nosotros, ¿no? La que sigue, recipe. ¿Qué será la recipe? ¿Quién nos dice? ¿Qué es una recipe? ¿Re qué? ¿No es La receta, maestro?
Muy bien, la receta, perfectamente contestado, Lucía, pero no es la receta del doctor, porque esa es otra palabra, esa es prescription. La recipe es la receta, pero de cocina. Entonces, la que sigue, instructions. Instructions, pues la palabra parece mucho al español, instrucciones. Ingredients, muy parecido, ingredients, ingredientes. Apron, el apron es el delantal y hay gente que le dice pechera, es lo mismo. El hat, hat significa sombrero, gorro, gorra o cachucha, todo en la misma palabra, hat. Blender, la blender, no vender como el de Futurama, este es blender, es la licuadora, ¿no? Mixer, la mixer es la batealfombras, ¿no? No, no es cierto, es la batehuevos. No, tampoco, es la batidora, ¿verdad? Así haciendo una película batealfombras. Profe, ¿puede tomar foto de las páginas y mandarla, porfa? No tengo permitido hacer eso, Yesenia, porque si no me cuelgan y al otro día tendría que estar buscando trabajo, en otra parte. Pueden hacer lo que yo siempre les digo. A ver, ¿qué pasó, Lucía? Ahí vi que levantó la manita. ¿Qué pasó? O le picó sin querer. Te las voy a mandar del libro, no se preocupen. Ah, ok. Si Lucía las manda, pues ya eso ya es cuestión de ustedes. Pues a mí no me metan en esos andoques porque me meten en una bronca, ¿no? Entonces, la que sigue, baking tray. La baking tray es la charola de hornear o la charola de la estufa. Kitchen scale, la kitchen scale es la báscula de cocina. Timer con forma de manzana, ¿qué original está eso? El timer es el temporizador o cronómetro. Measuring cup. La measuring cup es la tacita medidora. El oven globe a veces lo van a querer poner como mitten con doble T. Mitten u oven globe es el, se me va la palabra, el guantelete se le llama guante de cocina. La que sigue, shopping board. La shopping board es la tabla de picar, ¿no? No tiene ciencia. Aquí están las imágenes, gracias. En las imágenes, hablando de ellas, traten siempre de memorizar las palabras en inglés. Para memorizarlas, asócienlas a una imagen mental. Así como está aquí, por ejemplo, el colander, que es el colador. Asócienlo con un colador. No lo asocien colander igual colador, con la palabra colador. Asócienlo con la imagen y van a ver que es más fácil recordar las palabras así. Y aparte, cuando quieran estructurar oraciones, van a estar ya ahí, porque si no van a tener que decir colander, colador y van a traducir de la palabra en inglés a la palabra en español a la imagen mental. El cerebro tarda el doble haciendo eso. Por eso muchos profes de inglés y muchos alumnos, mucha gente habla el inglés medio mocho, tarda en captar. Por ejemplo, están haciendo las oraciones, están then I was eating a cake. Están así. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar el doble del cerebro en asociar de la palabra en inglés a la palabra en español, a la palabra, digo, perdón, a la imagen. Entonces rebota y para atrás rebota doble también. Es como los nodos del internet. De aquí que si lo pones muchos nodos para que no te detecten con una red privada, entonces ahí tarda más. ¿Por qué? Porque tiene que estar rebotando por todas partes. Entonces, aquí la ladle es el cucharón, ¿no? Me brinqué la espátula, que es igual espátula, espátula, ¿no? No tiene pierde. La cake server o el cake server es la cuchara pastelera o ¿cómo se le llama esa cuchara aquí en español? ¿Tiene otro nombre? No sé. Pero pues en inglés muchas cosas tienen su nombre propio que en español no traducen, no tienen un nombre común y corriente para todo, ¿no? Entonces, ya me queda menos el minuto, please. Aquí, ¿qué van a hacer? Van a ponerle la palabra aquí que corresponda de estas. Y antes de que me corte el Zoom, su tarea para omitir la otra hoja, porque igual es lo que iban a hacer aquí, pero de otra forma. Nada más van a tener la página 51, digo, perdón, 52 de tarea. Y su otra tarea va a ser elaborar un texto que contenga oraciones en presente continuo, que tenga por lo menos 5 renglones, o si quiere hacerme 5 oraciones en presente continuo, hagan las plebes, pero que sean preguntas y sus respuestas. ¿Por qué? Porque el tema es interrogativo más respuestas. Entonces, ¿de qué van a hablar? De lo que ustedes quieran. Entonces, hagan eso, plebes, va a ser su tarea. Antes de que me corte el Zoom, nos quedan unos segundos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tengan?